Muy bien, entonces, dicho esto, mi nombre es Ricardo Pajuelo Bustamante y vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Bien, entonces, hablemos de las auditorías del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a pasar la diapositiva. Muy bien. ¿Qué se entiende, pues, por auditorías, no? Primero vamos a identificar cuáles son los objetivos de esta exposición y vamos a hablar primero de que queremos conocer el proceso de organización de un servicio de auditoría del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, según lo normado en el decreto supremo 014-2013-TR. También vamos a conocer la normativa que establece la obligatoriedad de la realización de estas auditorías del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y también vamos a conocer las responsabilidades que hay detrás de las inspecciones de seguridad. Entonces, ¿qué cosa es una auditoría, no? En el Perú, la auditoría del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es un procedimiento planificado, es un procedimiento sistemático, metódico e independiente que tiene como finalidad conseguir las evidencias sobre el nivel de implementación al que ha arribado una organización, o tal vez puede ser una empresa o una entidad pública sobre dicho sistema. Además de constatar a través de esta actividad si se están ejecutando o no las actividades suficientes de prevención para la seguridad de salud en el trabajo y de riesgos laborales como acto posterior a la evaluación de los riesgos y así también para comprobar si la política de seguridad y salud en el trabajo aprobada por la organización y los objetivos de la empresa o de la entidad son lo suficientemente eficaces para alcanzar los logros institucionales. Bien, entonces, eso es la auditoría propiamente dicha, ¿no? Acá en el Perú es obligatorio realizar auditorías del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Tal como lo ha establecido la disposición complementaria del Decreto Supremo 014-2013, publicada en el Diario Oficial del Peruano el día 24 de diciembre del año 2013, las auditorías, a que hace referencia el artículo 43 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, son obligatorias. ¿Y desde cuándo? Desde el 1 de enero del 2015, o sea, hace más de 6 años son obligatorias. Entonces, siendo imperativo realizar las auditorías del sistema de gestión, primero, cuando el inspector de trabajo lo ordene así. O sea, ese es para el caso que se tengan empresas con hasta 10 trabajadores. Vamos a admitir a un colega más. También, estamos admitiendo un momento. Entonces, como le estaba diciendo, ¿cuándo es obligatorio? Cuando el inspector de trabajo lo requiera, ¿no? En el caso de empresas que tengan hasta 10 trabajadores y cuya actividad no se encuentre en el listado de actividades productivas de alto riesgo y que están comprendidas en el anexo 5 del reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad de Salud, perdón, de la Seguridad Social en Salud, aprobado con Decreto Supremo 0997 del sector salud. Pero también es obligatorio cada 2 años cuando una empresa realiza actividades de riesgo, ¿no? Entonces, conforme a lo mencionado en el listado del Decreto Supremo 0997. Y también es obligatorio cada 3 años cuando la empresa no realice actividades de riesgo. En efecto,
el empleador debe realizar auditorías periódicas a fin de comprobar si el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo ha sido aplicado y es adecuado y es eficaz para la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. Bien, entonces, estamos admitiendo a alguien más por aquí. Bien, entonces, como les estaba diciendo, la auditoría se realiza a través de auditores independientes. Ahora, en la consulta sobre la selección del auditor y en todas las fases de la auditoría, incluido el análisis de los resultados de dicha auditoría, se requiere la participación de los trabajadores y de sus representantes. Por eso, la elección, si bien lo hace lo realiza el gerente, hay un procedimiento interno para, para seleccionar de una terna al auditor que va a realizar la actividad. Por eso, la pregunta es, ¿y quién elige al auditor, no? Según lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley 29783, en la consulta sobre la selección del auditor y en todas las fases de la auditoría, incluido en el análisis de los resultados, se requiere la participación de los trabajadores y de sus representantes. Al respecto, el artículo 16 del Decreto Supremo 014-2013, o sea que es el reglamento del registro de auditores autorizados por el Ministerio de Trabajo, se establece que la elección del auditor corresponde al empleador, es decir, al gerente, ¿no? Al CEO de la organización. Pero en el proceso de selección se debe contar con la participación de los trabajadores y sus representantes, que podrían ser los representantes que tienen un lugar en el colegiado, en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o en el sindicato. Para ello, el empleador, como así lo ha dispuesto la norma, publica la lista de al menos 2 candidatos para realizar la auditoría. Dos auditores o 3. Luego, los trabajadores tienen un plazo de 5 días hábiles, que se cuenta desde el día siguiente de la publicación, para presentar tachas sustentadas en elementos probatorios, ¿no? Estas tachas se tienen que presentar contra cualquiera de estos candidatos. Luego, el auditor va a ser determinado por el empleador entre los candidatos que no cuenten con tacha o que hayan sido aprobados por la mayoría de los trabajadores. O sea, imagínense todo un proceso democrático para elegir a los auditores. En mi caso, por ejemplo, las veces que he realizado auditorías, a mí me ha seleccionado el sindicato de los trabajadores. A mí me han seleccionado el grupo de los trabajadores. Entonces, a mí no me ha elegido, no me ha seleccionado el gerente, siempre ha sido a propuesta de los trabajadores. Entonces, no es permisible, es inadmisible pensar que un auditor puede ser elegido a dedo por el gerente o por el dueño de la empresa. No, entonces mucho cuidado con eso. Eso es ilegal, es antiético. Entonces, por eso es que hay que resaltar que el Decreto Supremo 014-2013-TR establece un mecanismo para la elección del auditor. Entonces, la misma norma, el artículo 16, establece que se debe elegir a un auditor inscrito en el registro de auditores del Ministerio de Trabajo. Entonces, como ustedes saben, existe un registro de auditores a las cuales ustedes también pueden postular, de reunir todos los requisitos, tener especialización en seguridad y salud en el trabajo y año de experiencia como auditor, te permiten ingresar a este registro, ¿no? Bueno, aparte también hay que tener unos estudios, diplomados y también trabajo de campo por unas horas determinadas, ¿no? Entonces, se ingresa a este registro y los trabajadores
buscan en el registro, que es un registro público, y con eso toman conocimiento de los nombres de los auditores y de acuerdo a sus experiencias en el campo de la minería, agricultura, en el campo forestal, pesca, por ejemplo, somos pocos los que hemos visto esas materias, y otros ingenieros también lo han visto, ¿no? Y acceden los trabajadores a este registro y de acuerdo al tamaño, ¿no? A la actividad, al sector económico, van eligiendo de ese listado de auditores. Ahora bien, según el anexo 5 del Decreto Supremo 0398 SA de Salud, que aprueba las normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo, eh, estas que estoy mencionando acá, que ustedes pueden ver en pantalla, son las actividades consideradas de alto riesgo y deben ser cubiertas por el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Entonces, para estas actividades de alto riesgo, conforme lo establece la norma, hay que hacer de todas maneras el servicio de auditoría cada 2 años, porque son de alto riesgo. Entonces, las empresas especializadas en extracción de madera, fabricación de productos plásticos, industria del tabaco, industria del hierro, o la industria del cuero, las refinerías de petróleo, el transporte, ya sea el aéreo, por ejemplo, son actividades de riesgo, ¿no? El sector construcción también es una actividad de riesgo, electricidad, gas. Entonces, todo esto, todas estas actividades merecen auditorías cada 2 años. Bien, entonces, ¿cuáles son las fases, no? Las fases y los procedimientos de la auditoría del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo 014-2013 y el artículo 43 de la Ley 29783. Eh, hay un procedimiento, ¿no? Entonces, en el procedimiento de auditoría, el auditor a cargo realiza reuniones de coordinación con la alta dirección. O sea, una vez que ha sido notificado con que ha sido elegido y seleccionado para ser el auditor, él se presenta ante la gerencia con la alta dirección y tiene una reunión de coordinación y también con los funcionarios, los gerentes, los subgerentes responsables del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa o de la entidad. Y a partir de ese momento elabora un plan de auditoría, ¿no? Un plan de auditoría, ejecuta el trabajo de campo, ¿no? Y realiza un diagnóstico mediante una lista de verificación. Esa lista de verificación, por ejemplo, ayer lo hemos conocido y estos días también con las exposiciones, por ejemplo, de la doctora Giovanna, o por ejemplo con la exposición de la ingeniera Giovanna García o de la ingeniera Yesenia Romaní, han visto que señalaban listas de verificación, o sea, el checklist de cuáles son los requisitos mínimos que debe cumplir cada empresa en su sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el auditor también realiza un diagnóstico para ver con la lista de verificación en mano cuál es el grado de cumplimiento, ¿no? Finalmente, el auditor emite un informe, ¿no? Un informe de auditoría que es puesto en conocimiento de la alta dirección, ¿no? ¿Con qué fin, no? Con que eh, la gerencia tome conocimiento, lo difunda al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de que este comité también lo ponga en conocimiento de los trabajadores y de las organizaciones sindicales en caso que existan, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo es un informe de auditoría? Entonces, ya lo estaba mencionando acá, un informe de auditoría, el informe que emite el auditor debe contener los datos generales de la organización, cuáles son las normas aplicables, cuál es el alcance de auditoría a nivel territorial, cuáles son los objetivos, sus aspectos más generales, eh, también cuáles son las fases del proceso de auditoría, ¿no? Generalmente todas estas fases se llevan en 1, 2, hasta 3 días.
porque los auditores tienen que realizar su trabajo en el menor tiempo posible. A veces nos piden que lo hagamos en 2 días, ¿no? Claro, los 2 días son trabajos de campo y pedimos 1 o 2 días más para el trabajo de gabinete, en el cual nosotros ya estamos elaborando el informe, ¿no? Un informe más o menos de unas 30, 40 páginas, con todas los pormenores, las entrevistas que hemos tenido con los trabajadores, con los operarios, también con los proveedores con los que hemos podido conversar, pero también viene acá el análisis de sus instrumentos de gestión, ¿no? Como ustedes ya saben, su reglamento interno, su matriz y per se, cómo vienen trabajando sus brigadas, si es que hay funcionamiento adecuado de sus equipos de protección y también de los extintores, por ejemplo, con el fin de salvaguardar siempre la seguridad de los trabajadores, ¿no? Entonces, este es básicamente el esquema, ¿no? También un esquema debe contener los documentos que se han evaluado, la escala de calificación de los hallazgos y la enumeración de estos hallazgos, ¿no? Y finalmente los resultados de la auditoría. Finalmente, este informe de auditoría sirve para que la alta dirección, en conjunto con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, lleven adelante las acciones preventivas y correctivas mediante la mejora continua. Así es. Muy bien, entonces, hasta aquí el tema de las auditorías del sistema de gestión, y vamos a pasar de inmediato a tratar el tema de las inspecciones de seguridad. En principio, las auditorías que hemos visto hasta hace un minuto son actividades que realizan auditores externos, o sea, somos profesionales externos de la empresa. No laboramos para la empresa. Muy bien, pero las inspecciones de seguridad, que no es lo mismo que las inspecciones, o perdón, el acto de fiscalización que realiza un inspector de trabajo, no es lo mismo. Las inspecciones de seguridad es un acto interno, es un acto propiamente del sistema de gestión de la organización, cómo internamente la empresa se ha organizado. Entonces, cuando viene el inspector de trabajo, que son inspectores de la SUNAFIL, exigen la presentación de los registros de inspecciones. Oiga, señor gerente, quiero ver, dice así el inspector, quiero ver cuándo han realizado la última inspección interna de seguridad, que son estas, ¿no? Las inspecciones de seguridad. Entonces el gerente pues le dirá, la última inspección la hemos hecho hace 15 días. A ver, muéstreme cuáles son esos resultados. Y de inmediato el gerente tiene que mostrar el registro respectivo, ¿no? El registro, que ya también lo hemos estudiado en días anteriores, hay una obligatoriedad de contar con unos registros, y uno de estos registros es el registro de inspecciones. Bien, entonces, la inspección de seguridad es una herramienta diseñada para identificar situaciones peligrosas, ¿no? Presentes en la interacción del trabajador con su proceso y con el área de trabajo. ¿Con qué? ¿Con qué fin? Con el fin de plantear y ejecutar acciones de mejora y reducir los riesgos de accidentes. Ajá. Entonces, una inspección de seguridad tiene como fin que plantear y ejecutar acciones de mejora y también reducir los riesgos de accidentes. Entonces, ¿qué busca, no? Busca un ambiente saludable y además un ambiente seguro de trabajo. Entonces, las inspecciones permiten verificar la implementación de las medidas de control que han sido programadas a través de la matriz I+C, la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, ¿no? Que ya lo hemos estudiado en los días pasados. O también producto de la investigación de accidentes de trabajo, ¿no? Y de este modo, evaluar su cumplimiento.
Entonces, para eso sirve la matriz IPERSE. O sea, para pesar, para medir el grado de fiabilidad que se tiene respecto de la matriz IPERSE. Ah, esa matriz está publicada, qué bonito, está pegada en la pared, todos los trabajadores lo conocen muy bien, pero ¿está adecuado a la realidad? Todos los riesgos que aparecen en la matriz son realmente todos los riesgos que existen en la realidad, a lo cual nosotros hemos constatado en la inspección. Entonces, cuando existe una divergencia, una diferencia, para eso sirve entonces las inspecciones, para cuadrar, para hacer una compulsa, ¿no?, entre lo que estamos viendo y lo que está escrito en la matriz. Entonces, con el fin de lograr una evolución, una mejora en la redacción de esta matriz. Entonces, las inspecciones se dan por medio de un proceso de observación de manera directa, ¿no? De forma que aquel que realiza la inspección toma datos sobre el trabajo. Entonces, y también toma datos sobre los procesos, sobre las condiciones de trabajo, sobre las medidas de protección, y siempre con el fin de identificar, ¿qué cosa? Los peligros que podrían generar lesiones y enfermedades en el personal. Entonces, esta observación tiene que ser, pues, adecuada a la experiencia que tiene aquel que está realizando la inspección. No podemos enviar a que haga una inspección a aquel trabajador que recién tiene un par de meses en el trabajo, ¿no? Generalmente es un integrante de la alta gerencia o un integrante del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o un especialista, un ingeniero especialista que labora en el área de seguridad de la organización. Entonces, a ellos generalmente se les envía a realizar las inspecciones. Ahora, en términos simples, podemos entender el peligro, según lo que estamos viendo en la imagen, estamos viendo que el proceso de observación identifica el peligro, ¿no? Entonces, podemos entender el peligro como todo aquello que tiene el potencial de generar un daño en términos de lesión o enfermedad. Entonces, el peligro podría ser una fuente, una situación o un acto. Entonces, como vemos en la imagen, la fuente, ¿qué cosa es? La máquina. Esa es una fuente de peligro. La situación, una situación peligrosa podría ser caminar sobre una plataforma inestable. Y un acto puede ser utilizar baldes como base de apoyo, ¿no? De apoyo para realizar una actividad. Entonces, el peligro tiene esas tres ¿qué les puedo decir? Fuentes de peligro, ¿no? Que puede ser la fuente misma, o una situación, o un acto, ¿no? Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, debemos tener en claro las definiciones de peligro, de riesgo, o sea, riesgo para la seguridad y salud en el trabajo, ¿ah? Y también definiciones como el incidente, la lesión, el deterioro de la salud, según la norma ISO 45001, es la norma que ahora nosotros aplicamos, que es plenamente concordante con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783. En esta imagen, por ejemplo, que ustedes están viendo, tenemos que definir qué es peligro, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos la imagen de un tiburón dentro del mar. Entonces, ¿qué cosa es peligro? Podemos ver al lado izquierdo, de color azul, de color celeste, un tiburón dentro del mar. Un tiburón dentro del mar, nosotros fuera, es un peligro. Muy bien. O sea, el peligro es algo que tiene el potencial de causar algún daño. Entonces, ese tiburón dentro del mar es un peligro.
Muy bien, pero si nosotros ya nos sumergimos en el mar, un mar plagado, lleno de tiburones, o sea, no es un mar como el que tenemos acá en Lima, sino un mar como el que tiene Australia, por ejemplo, en Oceanía. Esos mares sí están repletos de tiburones. Entonces imaginemos que aquel que nada, una persona que está nadando con un tiburón a su costado, ya está en una situación de riesgo. Ya no es una situación de peligro, sino una situación de riesgo. O sea, el riesgo es la probabilidad de que ese peligro cause un daño. ¿Cuál sería el daño que puede generarnos un tiburón? Pues nos puede morder, nos puede amputar un miembro del cuerpo, ¿no? Entonces, eso es el riesgo. Así que eso tenemos que ir trabajando, ¿no? Conocer la diferencia entre peligro y riesgo. Que parece fácil, ¿no? Sí, todo el mundo sabe, dice que sí, pero al momento que te toman un examen, una evaluación y te ponen varios ejemplos, ahí es donde empiezas a caer. Al momento que estás realizando una inspección de seguridad, también empiezas a confundirte. Si no tienes las bases teóricas sobre lo que es peligro y riesgo, ten la plena seguridad que te vas a confundir, ¿no? Entonces, por eso hay que estar siempre practicando peligro y riesgo en a través de diversos ejemplos, ¿no? Entonces, el peligro viene a ser la fuente que tiene potencial para causar lesiones y el deterioro de la salud. Entonces, por ejemplo, en el sector construcción, ¿no? Los peligros en el sector construcción son la energía almacenada, las líneas de gas, la fuerza de gravedad en los edificios, por ejemplo, o los cables eléctricos, o algunas partes que están en movimiento. O, por ejemplo, en el sector industria, los peligros, en el sector industria, los peligros pueden ser la presencia de gases, por ejemplo, y de vapores, o vehículos que están en movimiento, o la generación de ruidos. Esos son los peligros a nivel del sector industria. Entonces, en cambio, el riesgo para la seguridad y salud en el trabajo viene a ser la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosas, ¿no? Relacionadas con el trabajo y la severidad de la lesión y el deterioro de la salud que puede causar dicho evento o exposición. Entonces, acá, por ejemplo, dos imágenes también, ¿no? El peligro son los cables eléctricos que están ahí. Y el riesgo es que alguien que no está con la preparación adecuada en manejo de energía eléctrica, sin guantes de seguridad, sin los instrumentos, mete la mano pues a los cables y ya sabemos qué es lo que le va a pasar, ¿no? Se va a electrocutar o se va a quemar. Entonces, como siempre, doy un ejemplo en el sector construcción, por ejemplo, ¿no? El riesgo es que la energía almacenada explosione y cause daño a las personas, o que un trabajador coja un cable eléctrico expuesto, como el que estamos viendo, y se electrocute. O de repente un trabajador que se cae de un edificio, también ese es un riesgo. Otro, por ejemplo, podría ser que se golpee con alguna parte que esté en movimiento a nivel construcción. Y, por ejemplo, en el sector industria, un riesgo ya no peligro, sino un riesgo, podría ser la inhalación de gases que son tóxicos o el hecho de sufrir un aplastamiento por parte de un vehículo que está en movimiento, o de repente exponerse excesivamente al ruido y arruinarse los tímpanos, ¿no? Los oídos. Entonces, eso es el riesgo a nivel del sector industria. También es importante ver conceptos como el incidente, ¿no? Esto también siempre lo van a manejar. Y siempre se va a usar la palabra incidente cuando realicen sus
sus inspecciones de seguridad. El incidente es el suceso, es el hecho o acontecimiento que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo, ¿no? Y que puede tener o tiene fácticamente como resultado las lesiones y deterioro de la salud de los trabajadores. Ahora, no olvidemos que el reglamento, aprobado con el Decreto Supremo 05-2012-TR, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, realiza una diferencia entre incidente e incidente peligroso, ¿no? Y al respecto, ¿qué entendemos como lesión, no? Como lesión y deterioro de la salud. La lesión en esta disciplina de la seguridad y salud en el trabajo viene a ser el efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona. Y como ya lo hemos entendido, el empleador debe garantizar un ambiente de trabajo adecuado, el que esté limpio, ordenado, iluminado, ventilado, con las herramientas y equipos necesarios y adecuados para que el trabajador pueda realizar sus tareas de manera segura y saludable. Y esto se verifica con las inspecciones de seguridad. Muy bien, entonces, al respecto es importante mencionar que los actos y condiciones subestándares son los desencadenantes inmediatos de los accidentes de trabajo. Por ello también son denominados causas inmediatas. Entonces, cuando ustedes realicen inspecciones de seguridad o cuando sean sometidos a inspecciones de seguridad, están en un área determinada, los conceptos como, por ejemplo, actos y condiciones subestándar son los que se van a manejar, los que se van a aplicar. ¿Ya? Así que tienen que ir adecuándose a estos conceptos, ¿no? Actos subestándares, por ejemplo, ¿no? Operar o realizar actividades sin autorización, o usar equipos defectuosos, o de repente operar a una velocidad inadecuada, no usar el equipo de protección personal, levantarse en forma incorrecta o levantar peso en forma incorrecta, efectuar mantenimiento con equipos en movimiento. Uno tiene que, para hacer un movimiento algo, un mantenimiento tiene que esperar a que el equipo esté apagado, ¿no? No cuando esté en movimiento. Consumir drogas o beber alcohol en horarios de trabajo también es un acto subestándar. Otro acto subestándar es adoptar una posición incorrecta, ¿no? Entonces son comportamientos que incumple el estándar establecido exponiendo o aceptado como seguro, ¿no? Lo que expone al trabajador a la ocurrencia de un accidente o de alguna enfermedad. Pero, ¿qué son las condiciones subestándar? Es que es diferente, ¿no? Las condiciones, a diferencia de los actos subestándar, son, por ejemplo, la falta de orden y limpieza, las herramientas defectuosas, el equipo en mal estado, los materiales defectuosos, la congestión, las señalizaciones insuficientes, las protecciones inadecuadas, los ruidos y las vibraciones excesivas. O sea, son circunstancias que se encuentran por debajo del estándar establecido y que expone al trabajador a la ocurrencia de un accidente o alguna enfermedad. Ahora, ¿cuáles son los tipos de inspección de seguridad y salud en el trabajo? Hay son dos, ¿no? Una es la que es programada, o sea, la inspección programada, y la otra es la inspección inopinada. Entonces, al interior de las organizaciones y también de las entidades públicas, deberían programarse inspecciones de seguridad y salud en el trabajo de manera constante, ¿no? Entonces, y si no se ha programado, también se pueden realizar inspecciones inopinadas. ¿Qué es la inspección programada? Son inspecciones planificadas cuya fecha de ejecución es de conocimiento tanto de la persona que va a realizar la inspección como de la persona o el responsable encargado del área en donde se va a realizar la inspección. Entonces, la planificación se realiza en el programa anual de inspecciones.
donde se definen las áreas a inspeccionar, la frecuencia de inspección, quiénes van a ser los responsables y las fechas, ¿no? A diferencia de las inspecciones inopinadas son inspecciones que no son avisadas, no son preavisadas, ¿no? Cuya fecha de ejecución es de conocimiento solo por parte de las personas que van a realizar la inspección. O sea, ellos nomás saben y te caen de sorpresa, ¿no? Y eso pues está regulado internamente dentro de las organizaciones. Si te encuentran de repente con una desorganización tremenda, eso puede dar lugar a una sanción. Así que los, los encargados, los que van a ser responsables de esto, de afrontar una inspección, deben siempre tener cuidado de la seguridad, de la señalización, de tener las cosas ordenadas y de tal manera que no va a haber alguna observación que va a quedar registrado, ¿no? Ahora bien, la ejecución de las inspecciones puede ser monitoreada a través de un indicador que permita medir el porcentaje de ejecución de las inspecciones planificadas. Entonces, dicho indicador puede ser establecido por nivel de mando, ¿no? O sea, con gerentes, los jefes, los supervisores, o también por área de trabajo y puede medirse con una frecuencia establecida. ¿Quiénes deben realizar las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo? Cada organización, cada empresa, cada entidad define, de acuerdo a sus características, quiénes van a realizar las inspecciones de seguridad. De todas maneras, se debe buscar el involucramiento de cada nivel de mando, ¿no? Entonces es recomendable que el que realice una inspección cuente con conocimientos respecto a la matriz y per se. Tiene que saber, conocer su matriz y per se de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? O este trabajador debe desempeñar alguna actividad vinculada a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como hemos dicho, tiene que ser alguien especializado de la gerencia o una jefatura o de la supervisión. Ojo, en el reglamento de la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado con Decreto Supremo 05-2012, establece en su artículo 42 que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como una de sus funciones realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, también en las áreas operativas, en las instalaciones, en la maquinaria y en los equipos a fin de reforzar la gestión preventiva, ¿no? Entonces, los integrantes del comité también están legitimados para realizar estas inspecciones. ¿Cuáles son las fases de la inspección de seguridad, no? Ahí está primero la programación, ¿no? O sea que la programación está a cargo del responsable de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Se debe realizar un listado de las áreas objeto de inspección. Luego definir la frecuencia de inspección en cada una de estas áreas y quiénes van a ser los responsables de la ejecución de estas inspecciones, que puede ser los jefes o un integrante del comité o los supervisores de seguridad y salud en el trabajo, entre otros, ¿no? Entonces, la planificación previa, que dice acá, va a estar a cargo de la persona que realice la inspección. Entonces ya sabe, primero, la programación está a cargo generalmente de la Oficina de Recursos Humanos. Ellos programan. Segundo, la planificación está a cargo de la persona que realiza la inspección, o sea, aquel servidor, aquel trabajador que tiene experiencia en seguridad de salud, que tiene algún estudio en seguridad de salud, él es el que va a planificar, ¿no? Para eso se planifica el recorrido y toma en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, coordinar con el responsable del área que va a inspeccionar. Estamos hablando de las programadas, ¿ah?
De modo que acompañe durante la ejecución de la inspección o designe algún responsable. ¿Quién? El que va a recibir a la inspección, ¿no? También se debe considerar asegurar el uso de equipos de protección personal, ¿no? Los EPPs, en caso que sea necesario. También el planificador, el que va a realizar la inspección, debe solicitar y revisar la información relacionada a la seguridad y salud en el trabajo de su área, ¿no? Del área a inspeccionar. Y también debe dar una chequeada, una mirada, una lectura a la matriz per se, ¿no? Y los procedimientos de trabajo seguro. Ahora, la ejecución de la inspección. En esta etapa es recomendable que durante la inspección se observe al personal interactuando con su entorno, ¿no? Y se consideren los siguientes aspectos, ¿no? Primero, comparar los procedimientos de trabajo que son seguros con la actividad realizada. Después, verificar si los controles declarados en la matriz per se han sido implementados. Después, verificar si todos los peligros detectados y sus controles han sido incluidos en la matriz per se. También se tiene que verificar si el personal cuenta con sus EPPs, con sus equipos de protección personal que han sido requeridos para su labor. Finalmente vino un informe después del recorrido, ¿no? Y habiéndose identificado algunas situaciones de mejora, lo que tiene que hacer el inspeccionante, aquel que está inspeccionando, es consignar los datos del conocido formato o formulario del registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, como el que tienen en pantalla, ¿no? Entonces, como ya lo hemos explicado durante esta semana, el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado con Decreto Supremo 05-2012-TR, establece como uno de los registros obligatorios dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo al registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y por su parte, la resolución ministerial 050-2013, que aprueba los formatos referenciales con la información mínima que deben contener los registros obligatorios, brinda un formato referencial para dicho registro. O sea, si ustedes se ponen a buscar en la resolución ministerial 050-2013-TR, ahí aparece formatos básicos, ¿no? Por ejemplo, este modelo que yo tengo en pantalla es un modelo que yo uso y yo lo he tomado de referencia el modelo de formato de registro de inspecciones, lo he tomado de la resolución ministerial 050-2013, por lo que les invito a revisar esta resolución ministerial por si ustedes quieren generar sus propios modelos, ¿no? Estos son los campos mínimos que debe contener. Por ejemplo, en el registro se tienen que colocar los datos de la empresa, su domicilio y también los datos del monitoreo, ¿no? ¿Cuál es el área inspeccionada, la fecha de inspección, quién es el responsable del área inspeccionada, a qué hora fue la inspección, qué tipo de inspección fue, la planificada, la no planificada, o sea, la programada o la inopinada, o de repente también colocar cuáles son los objetivos de la inspección o los resultados de la inspección, la descripción de la causa ante los resultados desfavorables de la inspección. Todo eso se va consignando, las conclusiones, recomendaciones, todo tiene que aparecer en este acta, ¿no? Así que, elaborado esto va a ir a la Oficina de Recursos Humanos para su custodia. Entonces, una vez que se realiza el seguimiento de la implementación de las correcciones y acciones correctivas, para ello se tiene que emplear las matrices de seguimiento en un Excel o en formato físico, ¿no? Entonces, es importante que el área encargada de la seguridad y salud en el trabajo, que es el área de recursos humanos, y el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, dependiendo de la cantidad de trabajadores que exista,
debe realizar recordatorios y emitir reportes de avances de la implementación. Muy bien, entonces hasta acá todo sobre el estudio de las auditorías y también las inspecciones de seguridad. Vamos a darnos un respiro de 5 minutos, vamos a